Las comisiones delegadas del Gobierno se regulan como órgano colegiado del mismo, como un órgano colegiado del Gobierno al lado del Consejo de Ministros, que también es configurado como tal en la ley del Gobierno, pero unas comisiones delegadas del Gobierno y otro Consejo de Ministros no son en modo alguno equiparables. Las comisiones delegadas del Gobierno, si se nos permite jugar con las palabras, son comisiones, sí, son delegadas también porque precisamente actúan por delegación del Consejo de Ministros y no son gobierno como tal. En principio porque son contingentes, a diferencia del Consejo de Ministros pueden existir o no en función del gobierno que trace el presidente. La ley contempla su existencia pero no la exige, por tanto en función de la capacidad de dirección presidencial del propio presidente existirán o no unas u otras o con unas competencias u otras. En realidad también o tampoco se puede decir que sean como tal gobierno o gobierno en sentido propio, porque de ellas forman parte los ministros, sí, que son gobierno, pero también una serie de órganos de carácter administrativo, los llamados órganos directivos de la administración, y por tanto subsecretarios, directores generales o secretarios generales técnicos, que como sabemos no son como tal gobierno, por tanto esto excluye la calificación de una comisión delegada de gobierno como gobierno en sentido propio. En realidad esto es una cuestión más formal que de otro tipo, porque las comisiones delegadas del Gobierno sí que son esenciales para el funcionamiento del mismo. La ley, hemos dicho, establece, las prevé, y el hecho de que existan o no cuántas su composición su funcionamiento depende del decreto del Consejo de Ministros que las aprueba a propuesta del presidente del Gobierno. El decreto que establece, que regula las actuales, las que existen hoy en día, es del 13 de diciembre de 2011, por tanto el Gobierno las estableció apenas constituido como tal en su primer o segundo Consejo de Ministros. Es un decreto del 30 de diciembre de 2011 que prevé que haya varias comisiones delegadas del Gobierno. Dos que se caracterizan porque es el propio presidente el que las preside. Normalmente es una función que corresponde a un ministro, pero en este caso por razones de la propia composición del presidente, del gobierno que decía el presidente, por razones de evidentes razones políticas, las preside el presidente del gobierno, para la redundancia. Se trata de la Comisión Delegada para las Situaciones de Crisis, el famoso Gabinete de Crisis, y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Se entenderá, por tanto, esta preponderancia dentro del Gobierno que se les asigna. Luego existen otras para asuntos de inteligencia, de igualdad, de asuntos culturales y de política científica y tecnológica. El Real Decreto que las crea establece exactamente cuáles son sus funciones y cómo funcionan, y la ley poco más establece de ellas. Establece un régimen por analogía con el Consejo de Ministros de carácter secreto de sus deliberaciones, y también que existe un acta que custodia el Secretariado de Gobierno. Entendemos que un acta en el que también consta escuetamente el lugar de celebración, las relaciones asistentes, la fecha y los acuerdos adoptados. Pero de lo que hemos explicado hasta aquí no queremos dar la impresión de que las comisiones delegadas del Gobierno, no siendo gobierno en sentido propio, no son importantes, porque al revés del propio decreto de estructura y de la propia previsión legal, que aunque de modo contingente, porque puedan existir o no, el hecho es que las prevé, deducimos que son esenciales para el funcionamiento del Gobierno, porque tienen una tarea básica de agilización, de descarga de la tarea fundamentalmente de coordinación entre ministerios que coinciden en un espacio de actuación. Pensemos en economía, industria y trabajo, o en justicia interior en su caso, en fin, en ministerios que comparten un determinado ámbito material en sus actuaciones. Y es esencial porque el hecho de que haya una eficaz coordinación en estas comisiones delegadas depende que se descargue de esta tarea, que si no deberían acometer otros órganos igualmente esenciales en el funcionamiento de un gobierno, como el Consejo de Ministros o la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios,
que de otro modo, lejos de tener que además de tener que asumir estas tareas de coordinación, se verían incluso perjudicados por el déficit o por las dificultades de coordinación de este ámbito más transversal. Por tanto, Comisión Delegada del Gobierno, establecida como órgano colegiado del Gobierno contingente, es habitual que existan por esta tarea esencial de agilización y desconcentración de la dinámica del Gobierno.